Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos. Qué bueno que están otra vez con nosotros. Pues ustedes ya han ido dándose cuenta del proceso que ha ido teniendo la iglesia en la apertura de del lugar de reunión, el lugar donde nos congregamos. Ha sido un proceso lento, en tanto que solamente se nos permite tener un número muy reducido de creyentes, pero gracias a Dios y al esfuerzo de ustedes, los que asisten a las 8 de la mañana, los que asisten a las 10, los colaboradores y todos como equipo, como iglesia funcionando, podemos ver la manifestación del Señor. Mientras tanto, esta reunión vamos a mantenerla de esta forma. Ya yo les avisaré cuando reabriremos el culto del día miércoles o el estudio bíblico. Así que sigamos orando. Estamos esperando definitivamente sí que haya una baja en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y que estamos orando además para que el Señor nos guarde y que ustedes también cumplan con todos los elementos o todas las formas de bioseguridad que han sido dictadas. El lavarse las manos, el guardar la distancia, evitando aglomeraciones y tener el tapabocas puesto siempre. Nunca sabe uno de dónde viene el virus. El virus es como el diablo. Uno no sabe en qué momento aparece, pero aparece. Y de hecho, haciendo una figura aquí, la Biblia dice que vino para hurtar, matar y destruir, es decir, para hacer daño, de la misma manera que el virus. Entonces, por eso tenemos que estar atentos, cuidándonos, porque cuando cuidamos nuestro cuerpo estamos cuidando el templo del Espíritu Santo, pues así lo llama la Escritura. Bien, ya se acerca una fecha que es especial para nosotros, es el 20 de julio, nuestra celebración de aniversario del 20 de julio, la entrega de las credenciales y la renovación de credenciales a los ministros de la Iglesia Misionera El Sol. Así que vayan orando, vamos preparándonos, porque si lo celebramos el año pasado en pandemia, cuando nadie podía salir y todo el mundo estaba encerrado, y tuvimos yo creo que la mayor celebración que hayamos tenido en esa comida, en ese almuerzo que hacemos todos los años. El año pasado repartimos más que en cualquier otro tiempo. Pues este año seguramente también tendremos esa fiesta y ustedes nos mostrarán lo que están haciendo y todos trabajaremos para celebrar el que Dios haya permitido que esta iglesia y que esta misión se levante para testimonio a las naciones de que Él es Dios y que vino a salvar a los pecadores. Bien, esta noche vamos a entrar a la enseñanza de la palabra de Dios y vamos a orar. Quiero que oren conmigo esta oración. Diga conmigo: Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes. Hemos venido para escuchar tu palabra. Señor, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos anime, nos exhorte si es necesario, pero que esta palabra podamos atesorarla en el corazón para bendición nuestra y gloria tuya. Usa al pastor como un canal para que tu palabra venga a nosotros. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos esta noche a continuar con el tema que traíamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos a hablar acerca de los 4 nada que existen, que hay en el Nuevo Testamento? Y empezamos hablando de el nada que está en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Cuando San Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Estábamos hablando del nada de actividad en el servicio cristiano, ese nada que nos enseña que lo que hacemos para Dios tenemos que hacerlo primero con amor y segundo entendiendo que no lo hacemos para el hombre sino para Dios y que es demasiado importante entender que la recompensa no viene del hombre sino que la recompensa viene de Dios. Cuando le servimos a los hombres recibimos recompensa de hombre o no la recibimos. Cuando le servimos a Dios, entonces recibimos herencia, dice el texto literal, herencia de parte de Dios. Eso es el primer nada. Nada hagan, nada hagamos
por contienda o por vanagloria. El segundo nada tiene que ver con el nada de la ansiedad en la vida diaria, es decir, no a la ansiedad en la vida diaria. Ese nada es ninguna cosa, ninguna cantidad, es una negación, no, 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 es no. Y estábamos hablando del texto, dice, por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu con acción de gracias. Creo que eso nos quedó claro. Tiene que enseñarnos y tiene que capacitarnos y habilitarnos para saber que en el mundo tendremos aflicción. Que siempre vamos a tener circunstancias muy complicadas, muy difíciles, pero que la solución no es la preocupación, que la solución no es la ansiedad, que la solución no es la angustia o el temor, sino la confianza en el Señor. Dijimos al finalizar que algo que acaba con la ansiedad es la fe en Cristo. Cuando usted tiene fe en el Señor, está muy seguro, muy tranquilo, que aunque las circunstancias sean adversas, y aunque la tempestad sea muy alta, y aunque la barca de la vida quiera destrozarla el mar, si estamos confiados en el Señor, pues nosotros vamos a tener la victoria. Y terminamos diciendo que la Biblia dice claramente que para el que cree todo es posible. Entonces, el afán y la ansiedad lo único que hacen es destruir la salud, destruir el hogar, destruir los sueños y los logros, y les mostré que la ansiedad no hace nada para ayudarnos. Entonces, al contrario, Cristo es quien vino para ayudarnos a vencer esa ansiedad. Hoy voy a compartir los dos últimos nada de esta enseñanza. Y nuestro primer nada está en un pasaje muy interesante que escribe San Lucas capítulo 1, en el versículo 37. ¿Recuerdan ustedes el anuncio del nacimiento del Señor Jesús? Pues sí, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, dice la Biblia, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y entonces va para encontrarse con una mujer llamada María. La Biblia dice que era una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y de repente es cuando el ángel le dice a María: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Una oración, o digamos un rezo que nos enseñaron a nosotros desde niños en nuestra tradición católica. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que tiene algunas contradicciones bíblicas. Pues que, de hecho, aunque Jesús es Dios, María no es la Madre de Dios, es la Madre de Jesús. Sin embargo, nos la enseñaron. Y un poco la tomaron precisamente de este capítulo 1, versículo 37. Entonces dice que cuando María vio al ángel, dice, se turbó, literalmente dice San Lucas, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo es este tan extraño? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y reinará sobre la casa de Jacob. Entonces María, estoy leyendo a trozos para avanzar. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahí hay una cosa interesante. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, y habla de su pariente Elizabeth, hasta que llega al versículo 37, que es el texto base que tiene la palabra clave para nosotros. Dice: porque nada hay imposible para Dios. Y no está hablando incluso de María, está hablando de la pariente Elizabeth. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Ahí está. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Observe que no está hablando de la Virgen María. Está utilizando esta expresión para animar a María y para fortalecer la fe de María. Le dice: aunque ha sido concebido en su vejez, aquella que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Versículo 37 es nuestro texto de referencia. Nada hay imposible para Dios. Ese es nuestro primer nada. Aquí había un reto muy grande.
El reto de María, el reto de la fe de María era demasiado grande. Primero, era creer que iba a concebir. Seguramente ella no había sentido nada y ustedes saben que una de las manifestaciones evidentes del embarazo es, me imagino yo, pues yo no he tenido hijos, pero no he dado a luz naturalmente porque no es dado para mí sino para las mujeres, pero me imagino que sí empiezan a sentir cambios y cosas en su cuerpo que les va manifestando algo. Y ese algo es lo que hace que vayan al médico y el médico haga la prueba y entonces empieza todo este proceso. Lo que sí tengo la experiencia es de saber, cuando mi señora estaba embarazada, de poner la mano en el estómago y sentir cómo se movían mis hijas allí y entonces ahí había una manifestación. Pero había un reto muy grande. Primero, ella no había tenido relaciones íntimas o sexuales con José. Era creer que iba a ser engendrada por el Espíritu Santo. Eso era un reto tremendo. Aparte de la ignominia que significaba aparecer embarazada en una cultura donde esto era terrible, era digno de ser apedreada, una mujer era apedreada si esto pasaba, y sin embargo era el reto que María tenía en esto. Ahora, eso de que daría a luz un hijo y que ese hijo sería hijo de Dios, eso es todavía mucho más retador, más lleno de fe, pero no habría ninguna otra forma de que fuera hijo de Dios si no fuera concebido por el Espíritu Santo. Angie tiene los versículos 31, 32 y 33 para que ustedes los escuchen. Ya los leímos un poco, yo los leí así a saltos, pero ella lo va a leer detalladamente para que ustedes un poco se metan en esta situación. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Escuchen eso. Otro reto de fe. Creer que el hijo que nacería de su vientre sería un rey. Ella dice, yo no tengo linaje de rey. No tengo un linaje que me permita decir que soy la mamá del rey tal, no, porque no era. Aun cuando era de la familia de David, sin embargo no estaba dado para ella tener un hijo que fuera rey. Y el texto es claro, será llamado Hijo del Altísimo, oiga, Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, es decir, sería rey. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, ¿qué dice? No tendrá fin. Oh, hermanos, se requiere creer. Se requiere creer. De ahí les digo que el reto de la fe que tenía María era grande. Pero grande, en tanto que esto sería sin intervención de un hombre. Versículos 34 y 35. Ella curiosamente pregunta, pues, ¿cómo es esto? Yo no lo entiendo. Angie tiene 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oiga esto. Si ven la pregunta que hay en el corazón, en la mente, en los pensamientos de María, ¿y cómo va a ser esto? Esto es una locura. Si yo nunca he dormido o he tenido relaciones íntimas o relaciones sexuales como un hombre, ¿cómo es que yo ahora voy a tener un hijo? Ahí estaba el asunto. Mis hermanos, cuando el texto dice en el 1:37, porque no hay nada imposible para Dios, es que nada es nada. Y cuando uno descubre esta dimensión de fe, cuando uno alcanza a creer todo esto, de que para Dios no hay nada imposible, acaba con cualquier obstáculo, acaba con cualquier lucha, acaba con cualquier dificultad. Cuando usted pueda entender que para Dios todo es posible, que para Él no hay nada imposible, que es el creador del cielo, de la tierra, que Él es el dador de la vida. Cuando usted y yo entendamos ese nada,
entonces allí se derrumbarán los obstáculos que se nos puedan presentar, veremos las luchas y las dificultades como algo normal y transitorio. Ahí, saben que a mí me gusta siempre acompañar la enseñanza de la Biblia con la Biblia. Y hay dos pasajes que a mí me han llamado mucho la atención en el Antiguo Testamento, que tienen que ver con el profeta Elías. Ustedes saben que Elías era un profeta de Dios, un hombre extraordinariamente especial, a tal estado que nunca se pudo encontrar el cuerpo de Elías. Elías, como Enoc, se lo llevó Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Elías, Enoc y Moisés. Dios se los llevó. Y este hombre privilegiado, un hombre de Dios tremendo, dice el primer libro de los Reyes en el capítulo 17, cuando Elías predice la lluvia hablando con el rey Acab. Déjenme leerlo, estamos en esto, estamos estudiando la Biblia. Dice la Biblia, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Oiga, qué fe tan tremenda la de este hombre. En cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Yo le pregunto, ¿quién se atreve a hacer esto? ¿Cualquiera? No. Tiene usted que tener una confianza y una seguridad completa en Dios. Usted tiene que haber entendido el nada es imposible para Dios para poder hablar como este hombre. Vive Jehová, Dios de Israel, dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y escuchen, cuando este hombre dice esto, al tiempo, dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Dios ya sabía lo que le podía pasar. Seguramente lo iban a buscar para matar y ustedes lo van a encontrar capítulos más adelante. El Señor le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y este hombre en fe, en la dimensión de la fe, en el creer que para Dios todo es posible, da esta palabra de declaración. Y él que da esta palabra de declaración en fe y Dios que se manifiesta para decirle, vete, escóndete, porque Dios ya que conoce el futuro sabía que lo iban a perseguir. Y Dios sabía que no iba a llover, porque él estaba escuchando a su siervo, no iba a llover. Entonces le dice, vete, escóndete, no tengas ningún problema, que yo enviaré los cuervos para que te lleven allí comida. ¿Ah? ¿Se imaginan los cuervos llevándole de comer a Elías? Cuando los cuervos son animales de comer carne y de carroña y de todo es comer y comer, y estos tomando comida para llevarle al profeta. Versículo 5 dice, y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Dice, y los cuervos le traían pan y carne. ¿De dónde era el pan? ¿De dónde la carne? Son las mismas palabras aquí las que el ángel le dice a María, porque María pregunta, ¿y cómo va a pasar esto si yo no conozco varón, si yo no he tenido relaciones sexuales con un hombre? Y ahí es donde el ángel le dice, porque es que no hay nada imposible para Dios. Y aquí está, no hay nada imposible para Dios. El Dios nuestro, el Dios del que está hablando el ángel Gabriel, es el mismo Dios de Elías. El Dios que es capaz de producir pan en un horno, en el horno de él, y producir carne, pero además mandar a los cuervos a que le llevaran carne a Elías. Dice, por la tarde, dice, pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. Pero cuando ya empezó el verano a no llover, entonces se secó el arroyo. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y si usted sigue leyendo esos capítulos que son tan interesantes, usted debería leer eso como una historia, pero además de edificación. Dice que luego el Señor le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque yo he dado orden a una mujer ahora viuda para que te alimente. Y el capítulo 18 es una hoja después, solamente una hoja. El capítulo 18. Del versículo 41 y 45 sucede algo también muy extraordinario.
Es que tiene uno que entender, y esto es lo que el texto nos quiere decir, y esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan y que aprendamos todos, es que cuando entendemos que Dios todo lo puede, nada nos es extraño. Vean esto. Entonces Elías dijo a Acab, sube, al mismo que le había dicho que no iba a llover más. Ahora le dice, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Se oye a dónde? Vean. Versículo 42. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Había oración en esto. Había postración, había humillación. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Se postra ahora y dice, Señor, ahora tu palabra, tú que todo lo puedes, para ti que no hay imposible, yo he dicho que va a llover, yo soy tu hijo, yo soy tu siervo y delante de ti estoy. Y va y le dice al siervo, vaya mire, párese allá en el monte ese y mire hacia el mar. Y dice que cuando regresó el siervo dijo, no hay nada. Hay un sol esplendoroso, ese cielo está pero transparente, no hay una marca de lluvia por ningún lado. 7 veces lo envió. Pero ¿qué hizo Elías durante las 7 veces? Seguramente orar. Señor, es tu palabra. Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo que no hay nada imposible para Dios. Tú eres mi Dios y tú eres mi Señor. Yo me imagino la declaración de este hombre. Dijo que 7 veces. El versículo 44 del capítulo 18 dice, a la 7ª vez dijo, cuando vino el siervo le dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Imagínense en un universo. Mire hacia el cielo, ustedes han estado, si Dios les ha dado ese privilegio de estar en el mar y cuando quieran ir a nuestra iglesia en Galilea, allá estamos ahí al frente del mar. Usted solamente me dice, pastor, mire, yo quisiera ir y conocer la obra misionera y ir y bañarme en el mar. Allá tenemos alojamiento para ustedes, no se preocupe por eso. ¿Se imagina en la inmensidad del cielo una palma del tamaño de una mano de un hombre como una sombra? Dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Una dimensión muy grande de fe, de creer que Dios todo lo puede. Dice, y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante hasta llegar a Jezreel. Y llovió. Tremenda lluvia cayó aquel día. Eso significa que este hombre había entendido que el nada funciona para Dios, no hay nada imposible. Entonces, cuando entendemos ese nada, es decir, que nada es imposible para Dios, la fe crece. Claro, la fe crece. Cuando logremos aceptar el nada del ángel Gabriel, como le sucedió a María. Angie, ahí están los últimos versículos de ese capítulo en este texto que estamos leyendo. Vean, léame, Angie, el versículo 37 y 38, cuando el ángel le dice no hay nada imposible para Dios, y luego léame el 38. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Vean, cuando uno acepta que no hay nada imposible para Dios, que todo es posible para Él, toma la decisión que tomó María. ¿Cuál es la decisión que tomó María? Ahora sí dijo, he aquí la sierva del Señor. Tenía dudas, ella tenía dudas. Pero cuando ella escucha esto, ahora se declara sierva del Señor. Cuando uno entiende esto, ¿sabe qué quiere hacer? Como dijo María, hágase conmigo conforme a tu palabra, es decir, conforme a tu voluntad. Cuando hermano y amigo que me está escuchando, que me está viendo ahora, usted entienda que para Dios no hay nada imposible, 2 cosas sucederán. La primera, usted se hará siervo del Señor, estará dispuesto a servirlo. Y la segunda es que usted estará dispuesto a hacer la voluntad de Él. María dijo, no tengo nada más que hacer.
hágase conmigo conforme a tu palabra, es decir, conforme a tu voluntad. Dice, y entonces allí el ángel se fue de su presencia. ¿Nació el Señor Jesús o no nació? Nació. ¿De la manera que se lo había dicho el ángel? De la manera que se lo dijo el ángel. Para nosotros, el Señor Jesús es el Rey. Y le cantamos. Y lo declaramos, y la Biblia dice que habrá un día en que toda rodilla se doblará. Escuche, en el universo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, por la eternidad. ¿Cuál es la invitación esta mañana que Dios nos hace y que nos hace su palabra? Entender que nada es imposible para Dios. El nada del poder del Todopoderoso nos permite decir que el poder de Dios no tiene límites. Amén. Le invito para que usted, que está atravesando una tremenda dificultad, una tremenda lucha, o está batallando con la enfermedad y le llegó el link de esta enseñanza, ahí mismo en la cama diga, Señor, sé que no hay nada imposible para ti. Lo he escuchado por tu palabra, porque no son comentarios míos. Usted no me está viendo leer un libro. El único libro que tengo aquí es la Biblia. No le estoy haciendo comentarios, ni que lo dijo el filósofo tal, ni el teólogo tal. La Biblia. Porque por eso se llama este culto la Biblia y solo la Biblia. Dígale al Señor ahí, en esa tribulación, nada es imposible para ti. Yo he visto a Dios hacer cosas tremendas, 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 tremendas. Sacar de donde no hay y proveer. Sanar donde todo el mundo dijo que se moría. Proveer a quien pensó que nadie se interesaba. Dios enviando ángeles como envió los cuervos para ayudar a Elías. Ese es el Dios del cual yo le estoy hablando esta noche. Y voy a terminar ya. Voy con el último, el número 4, pues les había dicho que eran 4. El cuarto nada. El cuarto nada. Este es un poquito más, ¿qué le digo yo? Un poquito, hay que revisarlo un poco más. Y hay que tener muy en cuenta esto. Está en Apocalipsis capítulo 3, libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En la nácar colunga aparece como revelación. Revelación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. ¿Lo tienen ya? Vamos a leerlo. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué significa ese y de ninguna cosa tengo necesidad? De nada tengo necesidad. ¿Está claro? Dice, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ese ninguna qué es? Nada. Entonces, si quiere, cámbiale la palabrita y de ninguna cosa y diga, y nada y de nada tengo necesidad. Es decir, no necesito nada. Y el Señor le dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Déjenme, les voy a explicar esto para que ustedes tengan o tengamos todos claridad. El cuarto nada es el cuarto nada del cristiano apático. ¿Qué es la apatía? La apatía es un sentimiento de indiferencia, de indolencia. Es decir, no me importa lo que pase, a mí no me duele eso. Es un poco en lo que hemos entrado muchos o han entrado muchos colombianos con respecto a la violencia. Aquí era normal decir, pues, ay, anoche mataron 5. Ah, no, pues antenoche mataron 10. Eso anoche no fue nada. Mientras que la muerte de una sola persona en los países desarrollados, en Estados Unidos es un escándalo. En Canadá es un terrible escándalo. En todos estos países, en Suiza, en Suecia, son un escándalo que se muera una persona. Aquí en Colombia que se mueran 5 o 10. Eso es normal. Así responde la gente, ¡ay, 5! No, si la semana pasada murieron tantos. Y a la gente ya no le produce nada. Eso se llama apatía, se llama indolencia. Este texto, el Espíritu Santo le revela y le muestra esto a Juan. Acuérdense que estaba preso, de acuerdo a lo que dice el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, San Juan estaba preso por causa de la obra del Señor en la isla de Patmos. Había sido desterrado para que muriera en esa isla. Y cuando él escribe el libro de Apocalipsis, dice claramente, estaba yo en el Espíritu por causa del Evangelio, cuando el Señor le da esta revelación.
Y entonces le da el mensaje a las 7 iglesias. Y dentro de estas iglesias estaba la última aquí, que era la iglesia de la Odisea. Esa iglesia de la Odisea, o esa ciudad, tenía ese nombre porque uno de los emperadores le había puesto el nombre de su esposa. Inicialmente no se llamaba así. Le puso el nombre de su esposa. Y esta era una ciudad que tenía unas características muy especiales. Allí criaban una especie de carneros negros, y esos carneros utilizaban la piel para hacer tejidos y para hacer ropas y todo esto, y era una ciudad muy importante. Además, era una ciudad que había crecido económicamente mucho, era una ciudad con estabilidad, a tal estado que algún día llegaron casi a destruir la ciudad, y sin ayuda del Estado o hablemos del gobierno, esa ciudad fue reconstruida solamente por sus habitantes, por la capacidad económica que tenía. Es más, dice la historia que en la Odisea se preparaban medicamentos, y que en aquel tiempo tenía esta ciudad, fabricaban un medicamento especial para la optometría, oftalmología, algo que tiene que ver con los ojos. Perdónenme mi ignorancia, pero no soy médico, soy pastor y no sé cómo se diría el término. Entonces esta ciudad en esta ciudad había una iglesia. Esta iglesia entiendo que había sido levantada por uno de los compañeros del apóstol Pablo. No sé no recuerdo bien quién era, pero había sido levantada en aquel tiempo. Era una iglesia que había crecido. Económicamente estaba muy bien. Esta era una iglesia que se consideraba autosuficiente, de la misma manera que la ciudad. Por eso es que usted escucha que el texto dice: y escribe a la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, versículo 14, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, está hablando el Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escuchen esto, porque tú dices, está hablando la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sí oyen eso? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Este es digamos que es un tipo del creyente al cual Dios ha prosperado, al cual Dios ha bendecido. Ese creyente que pasa de un estado de pobreza medio, y de repente empieza a ascender, y Dios le da su empresa, le da su negocio, y empieza a progresar y a progresar, y entonces llega un momento en que puede comprarlo todo, en que tiene salud, en que tiene su almacén, en que tiene su carro, que tiene su finca, y empieza a decir: pero yo, ¿para qué necesito a Dios? Yo no necesito nada. Eso era lo que decía. Yo no necesito nada, yo lo tengo todo. ¿Conocen personas así? Yo sí. Tristemente sí. Que han terminado en una ruina terrible, porque lo único que tienen es dinero, pero no tienen paz, no tienen hogar, no tienen tranquilidad, no pueden a veces ni siquiera ver sus hijos crecer, tanto imbuidos en sus cosas. Y esa es la comparación que hacemos acá. Pero me sorprende mucho, aquí particularmente, que consideren que ya no necesitan a Dios. Y ese tipo de personas consideran que no necesitan. Yo alguna vez le hablé a un hombre y me dijo: no, es que yo no necesito nada. Como si a Dios se buscara porque se necesitara algo material. Según él, todo lo tenía. Pero Dios, que lo conoce todo, mire lo que le dice. A mí me encanta eso. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oigan eso. Se me ocurrió mirar en el diccionario qué es la palabra desventurado, y dice desgraciado. Es decir, no tiene gracia, no tiene espíritu, no es una persona propensa a ser feliz. Miserable, dice que es de pobreza extrema. Miserable. El domingo estaba hablando un poco de mi abuela cuando decía: es que usted es muy miserable. Ella no estaba diciendo ella estaba diciendo sencillamente
que era tacaño. Y aquí el término miserable en el diccionario es pobreza extrema. Ellos se creen ricos. Ese tipo de personas se creen ricos, pero cuando se revisan, cuando Dios los ve por dentro, Dios los ve pobres. Y el texto me llama la atención que dice, pobre, ciego y desnudo, no puede ver. Porque delante de Dios nuestra riqueza no nos cubre. Delante de Dios nuestra intelectualidad no nos cubre. Delante de Dios nada de lo que tengamos. Usted puede ponerse Dolce Gabbana o puede ponerse la marca que sea. Pero delante de Dios siempre, siempre estamos desnudos. Porque a Dios le importa poco el vestido o la marca de su camisa o de su pantalón o de su reloj. Dios siempre que lo vea a usted, lo ve en su interioridad. Y esta iglesia, como muchos, se concentraron en sus posesiones materiales, olvidando que todo esto pasa, olvidando que todo esto se acaba. Se concentraron como el rico del Nuevo Testamento. Empezó a mirar sus riquezas y a decir, oh alma mía, muchas riquezas tienes ahora. Y se acuerdan, compartí con ustedes esto, la preocupación que tenía era, ¿qué haré con todo esto? Porque me ha crecido mucho la riqueza, mucho dinero. Y entonces él reflexiona y dice, esto haré, ampliaré las bodegas, abriré más graneros, haré tal. Y hay una pregunta que el Señor le hace y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? Y el Señor dice, así son los que hacen riquezas en este mundo y no hacen riquezas en el cielo. Hagan riquezas en el cielo, donde la polilla, el hollín y los gusanos no corrompen, no dañan, no destruyen. Y a mí me llamó mucho la atención haciendo este estudio porque la Biblia dice que no ha habido un hombre más rico que Salomón. Ni ha habido ni lo habrá. No ha habido un hombre que haya tenido más mujeres que Salomón. Léanlo en la Biblia. Yo creo que ni lo habrá, por lo que dice la Biblia. Pero además de eso, no ha habido un hombre más sabio que Salomón. Es que eso es una cosa tremenda. Más rico, más sabio, más posesiones. Si habláramos de eso, más mujeres, ninguno. La Biblia habla de las concubinas que tenía y todo eso que le servía. Y este hombre, Salomón, el más rico, el más sabio, todo lo que usted pudiera ser, rey, era rey. Cuando escribe la carta a Eclesiastés o el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13 y 14, escuchen lo que dice. Angie. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo el discurso, ¿cuál es, Angie? Otra vez. El fin de todo el discurso es ¿cuál? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oiga eso. Apártate del mal y guarda sus mandamientos. Teme a Dios. Apártate del mal y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Entonces, ¿dónde quedaron las riquezas? ¿Dónde quedó la sabiduría? ¿Dónde quedó el ser rey? ¿Dónde quedaron sus mujeres? Él saca en su vejez la conclusión. El todo del hombre es este: guardar los mandamientos de Dios. Y aclara bien, porque llegará un día en que todos tendremos que dar cuenta a Dios por lo que hayamos hecho mientras estemos en la tierra. Oh, hermanos, qué interesante es esto. ¿Y saben por qué algunos se pierden en esto? Porque no tienen una idea de quién es Dios. Y muchos creen que el afán del hombre debe ser tener posesiones materiales. La Biblia dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
Entonces, cuando usted ama todas esas cosas materiales más que a Dios, y su casa más que a Dios, y su finca más que a Dios, y su empresa, y sus cosas más que a Dios, la Biblia dice claramente. Santiago capítulo 4, allí lo tiene, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Se constituye en enemigo. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y la Biblia dice claramente, hablando de San Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, con eso ya estoy terminando. ¿Cuál es la recomendación? No améis, mire el no, nada. La negación, no. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces usted no me puede decir a mí que ama a Dios cuando ama más sus posesiones, sus riquezas, sus cosas, que a Dios. Hay muchos que dejan de venir a la iglesia porque tienen que ir a cuidar la finca, a cuidar la vaca. Bueno, hay que cuidar las cosas, pero hay tiempo para cada cosa y Dios debe ser la prioridad. Dios debe ser la prioridad. Entonces, no diga que le ama si no le busca, porque el que le ama le busca. Y, como dijo Santiago, cada que usted quiera hacerse amigo del mundo, entonces se constituye en enemigo de Dios. Ese nada no debe existir en nuestra mente, ni en nuestro pensamiento, ni en nuestro lenguaje. Siempre vamos a necesitar a Dios, porque cuando todo se acaba, el que queda es Dios. Dos cosas importantes en esta segunda enseñanza sobre el nada. Primero, no hay nada imposible para Dios. Y segundo, siempre vamos a tener necesidad. No podemos decir que no necesitamos. A Dios siempre lo necesitamos. Porque al fin de cuentas, ese es el fin del hombre, como dijo el sabio Salomón. Amar a Dios, apartarse del mal, guardar sus mandamientos. Les dejo ya esta noche para que piensen, para que mediten, para que oremos y para que tomemos decisiones. Ya hemos abierto la iglesia. Vamos a ver si abrimos un tercer culto. Tenemos solamente 2. Esperamos que esto no sea sino hasta final de año. Vamos a pensar en la posibilidad de abrir un tercer culto. Y qué bueno que usted se vincule a ese culto. No olvide, nada imposible para Dios y a Dios lo necesitamos siempre. Ore conmigo, dígale al Señor, ayúdame. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, solo te pedimos esta noche que te reveles a nosotros siempre, que nos muestres y que nos ayudes a creer en que no hay nada, absolutamente nada, que sea imposible para ti. Señor, ayúdanos a creerlo porque entonces eso derrumbará nuestra preocupación, nuestra angustia y fortalecerá nuestra fe. Y ayúdanos para no caer en el error y en el vacío de pensar que las cosas materiales, las riquezas materiales, Señor, están por encima de ti. Cuando eso es una torpeza, porque de ti dependen todas las cosas, incluyendo nuestra propia vida. Ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias. Amén y amén. Los bendigo a todos. Nos vemos con siendo la voluntad de Dios el domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana. Recuerde, debe confirmar su asistencia. Si usted no confirma su asistencia, pues nos hace un daño, porque si usted está inscrito en el culto de las 8 y no viene, pues le está quitando el puesto a alguien. Si tuviéramos mucho espacio, pues no habría problema. Pero recuerde que no podemos tener sino 50 personas. Entonces, si usted y 2 más se ponen de acuerdo o no vienen o no avisan, entonces le estamos negando la posibilidad a un creyente, a un hermano que realmente sí quiere venir a adorar a Dios para venir a la iglesia. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Feliz noche para todos, que descansen.